El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie. Esa serie es muy importante, que tiene como título Tu pasado no te define. Escuche bien, tu pasado no te define. Usted de pronto dirá: pastor, lo que pasa es que antes yo fui, yo dije, yo hice, pero yo quiero decirle hoy que su pasado no define su futuro. Su pasado no es el que define, sino el que define su futuro. ¿Quién es? Dios, el Señor. Y para este mes hay algo bien interesante. Vamos a empezar a leer el libro de Mateo. Vamos a arrancar con el libro de Mateo. Yo voy a invitar a toda la iglesia a que empiece diariamente a leerse un capítulo del libro de Mateo o un fragmento. Si de pronto usted es de los que les gusta profundizar más, lea un fragmento, estúdielo. Pero si usted de pronto apenas está empezando, empiece con Mateo y empiece a leerlo. Y hoy vamos a empezar a leer este libro de Mateo, que empieza de una manera poco ortodoxa, algo poco normal, y es con la genealogía de Jesús. Y usted dirá: pastor, ¿y qué le sacamos de ahí a eso? Porque vamos a leerlo, está Mateo capítulo 1, desde el versículo 1. Dice: registro genealógico de Jesucristo, hijo de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar. Vamos a mirar que hay unos nombres ahí que están subrayados. Cuya madre fue Tamar. Fares, padre de Hezrón, Hezrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón, que es muy rico, ¿no es cierto? El salmón es caro, pero es rico. Algunos no saben de qué estoy hablando. Salmón padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Escuche. Booz padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed padre de Isaí, versículo 6. E Isaí padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Y la esposa de Urías se llamaba Betsabé. No lo puse ahí, pero para que sepan, Betsabé. Salomón padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asá, Asá padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Usías, Usías padre de Jotam, Jotam padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés padre de Amón, Amón padre de Josías. Versículo 11. Y Josías padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación de Babilonia. Versículo 12. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliaquín, Eliaquín padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquín, Aquín padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob. Versículo 16. Jacob padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y versículo 17 y último. Así que hubo un total de 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación de Babilonia y 14 desde la deportación hasta Cristo. Hay muchas generaciones, ¿no? 42. Si usted, los que todavía no tienen hijos, cuando tengan hijos y no saben qué nombre ponerle, hay una lista de nombres muy bonitos. Por ejemplo, le puede poner Zorobabel, Salmón le puede poner también, ¿sí? Salmón. ¿Cómo se llama su hijo? Salmón, ¿sí? Pero obviamente usted dirá: ¿qué le sacamos ¿y el pastor de qué va a hablar? ¿Qué tiene ese poco de nombres y ese poco de gente? Pues podríamos hacer una predicación casi de todos, porque de todos no hay información, pero cada uno tiene una historia. Y cuando empecé a organizar el año de predicaciones, coloqué esto porque íbamos a arrancar con Mateo, y justo coincide con que este es el mes de la mujer. Yo no sabía, no sé si ustedes sabían que este era el mes de la mujer. Y por eso, no por eso, pero coincide, vamos a hablar de 4 de las 5 mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús. ¿Cuál es la quinta mujer? La última que es nombrada en la genealogía de Jesús es María. Pero de María hablamos bastante en diciembre,
y vamos a hablar esas de las otras 4 que generalmente casi no se habla. Vamos a hablar de Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. En algunas traducciones Rahab está escrito como Rahab, y está bien, es una traducción. Sus historias nos muestran cómo Dios puede tomar vidas que son marcadas por el dolor, por el pecado, por circunstancias adversas y transformarlas para su propósito y para su gloria. En la Biblia generalmente las genealogías incluían a los hombres. Muy rara vez en las genealogías se nombraban mujeres. Hay algunas que se nombran porque cumplían un papel muy específico y muy especial o habían hecho algo muy importante. Y aquí se incluyeron a estas mujeres, incluyeron a 5 mujeres en la genealogía de Jesús, que es muy raro. No es normal que haya tantas mujeres en una genealogía en el pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos eran no vaya a escandalizarse de pronto ustedes, ¿no? Porque esa palabra ahorita la utilizan. Eran un patriarcado. Sí, eran los hombres los que controlaban todo lo que sucedía en su pueblo. Pero aunque la mayoría de genealogías nombraban a los hombres, en la genealogía de Jesús fue diferente. Porque estas mujeres tuvieron un papel muy importante. Y así que estas mujeres nos van a recordar que su pasado no lo define. Lo define es cómo Dios me va a utilizar, cómo Dios va a usar mi vida. Muchos de los que están aquí sencillamente se convierten en simples espectadores. Solamente ven, vienen y miran, pero no siguen a Jesús. Y cuando no seguimos a Jesús, no podemos ver las cosas maravillosas que Dios puede hacer con nosotros. Y vamos a hablar, parte número 1, esta serie se va a dividir en 2 partes. La parte 1 empieza hoy, dentro de 8 días tenemos la segunda parte. Es la historia de Tamar y Rahab, porque tu pasado no te define. Si usted ha hecho cosas terribles en su vida, déjeme decirle que en Cristo Jesús tenemos la posibilidad de venir y tener una historia nueva y cambiar la historia para muchas personas. Hablemos primero de Tamar. Capítulo 1, número 1. Tamar. Quedó como muy abajo ese Tamar. Una mujer que vivió una historia difícil, llena de injusticia, dolor y decisiones bastante cuestionables. Su historia usted la va a encontrar completa en Génesis 38. No vamos a leer todo el texto. Vamos a mirar algunas partes importantes. Y muchos de nosotros sentimos que nuestro pasado nos marca, que los errores que cometemos son más grandes que Dios y creemos que son más grandes que el Señor y que el Señor no puede hacer nada ante esos errores que yo cometí o que de pronto puede ser que usted esté cometiendo. Sí, pero yo quiero decirle que si usted está cometiendo errores, esos errores que están cometiendo hoy, mañana son el pasado y ya no lo van a definir usted si usted se entrega en las manos del Señor. Y Dios nos muestra que lo que realmente importa no es quién usted fue, sino quién será en sus manos. Escuche bien, no importa usted quién fue, sino quién será en sus manos. Primera cosa de Tamar, Dios usa a personas imperfectas para cumplir su propósito. Levante la mano las personas imperfectas que estamos aquí. Algunos no levantan la mano porque son perfectos, maravilloso. Al final, usted me da un autógrafo y me tomo una foto y la sumo a redes sociales. Conocí a una persona perfecta, voy a poner ahí. Ninguno de los que está aquí es perfecto. Y si usted creía que era perfecto, le tengo esa noticia para que usted se mentalice, usted no es perfecto. Y Tamar fue víctima de injusticias, engaños, traiciones. Se casó, escuche bien, se casó con un señor que llamaba También otro nombre bonito para que cuando usted tenga un hijo le pueda decir que era hijo de Judá. Pero este señor murió porque era malvado. Escuche bien, era un hombre malvado y murió. Porque la paga del pecado es muerte. El Señor le quitó la vida porque era malvado. Luego, por la tradición que tenían los judíos en la época, se debía practicar algo que se llamaba el levirato. Levirato, póngale cuy, levirato. Y el levirato era una tradición
que había en muchas culturas, no solamente dentro de los judíos, sino que muchas culturas lo practicaban. Y era que si un hombre moría sin hijos, su hermano, el siguiente, debía casarse con la viuda, y el primer hijo que naciera sería considerado descendiente del fallecido. Eso era el levirato. Raro, ¿no? Imaginen que su hermano se muera y usted le toque casarse con su cuñada. Bueno, posteriormente Dios reguló ese tema del levirato, ¿no? Porque eso era una práctica que trajeron los judíos, que no era propia de ellos, y la tomaron y luego el Señor lo reguló. Y Él lo hizo para proteger las viudas de la pobreza y el abandono, porque como no se olvida, era un patriarcado. Cuando una mujer quedaba viuda y quedaba sola, quedaba desamparada. Entonces el Señor dijo, listo, ahora que el hermano mayor se encargue de esta mujer. También con el objetivo de mantener la identidad y la continuidad del pueblo de Israel, porque no se olviden, en esa época, teóricamente, el pueblo de Israel no se podía mezclar con otras tribus, pero aún así lo hacían. Entonces, esta mujer, que había sido esposa de fue entregada al hermano siguiente que se llamaba Onam. Pero este señor Onam no quería que ella tuviera un hijo, porque él no quería que el hijo fuera descendiente del hermano. Entonces desobedeció la ley del levirato y también no era perita en dulce y también se murió. Tremendo, ¿no? Ya 2 muertos ahí. ¿Y qué pasó? Finalmente, Judá le prometió darle a su hijo menor, que era Selá, pero todavía estaba pequeño. Pero ¿sabe qué hizo Judá? Cuando Selá ya creció, Judá no llamó a Tamar para decirle, venga, ahora sí usted hace parte de la familia, sino que Judá la mandó a que se fuera a vivir con su familia. Le dijo, váyase. Judá no se quiso hacer cargo de ella, ni de la responsabilidad que tenían por la tradición. Y esa mujer sufrió esa injusticia. ¿Por qué? Porque quedó viuda. ¿Y cómo era viuda? Desamparada. Así que ella, sintiéndose abandonada, tomó una decisión desesperada. Y no significa que lo que haya hecho esta mujer Tamar haya sido lo correcto, pero era un momento de desesperación. De pronto usted no entiende en esta época eso porque usted no tiene ese problema. Una mujer viuda ahora no queda desamparada. Una mujer viuda en esta época puede hacer su vida. Algunas quedarán desamparadas, pero muchas pueden rehacer su vida, pueden hacer su trabajo, pueden hacer muchas cosas. Y aparte de eso, no son desechadas por la sociedad. En esa época sí. Entonces esta mujer, en su desesperación, porque Judá no había cumplido su palabra de que ella volviera a ser parte de la familia a través de Selá, tomó la decisión desesperada de disfrazarse de una prostituta y engañar a Judá para poder concebir un hijo. Escuche esta historia porque esta es denso, es cruda la historia. Judá bajó a la población y creyó que esta mujer que estaba disfrazada con un velo y toda la cosa era una prostituta. Imagínense la hipocresía de los judíos que practicaban la ley. Para ahí vamos empezando cómo era la cosa con esta gente, un pueblo infiel. Él creyó que era una prostituta y entonces él se fue y se acercó a ella y entonces le dijo que cuánto le cobraba por tener intimidad con él. Imagínese Judá, una joyita, ¿no? Lindo. Y entonces ella le dijo que pues que le diera un cabrito. Entonces le dijo, listo, cabrito, relajado, no hay problema. ¿Sí? Y yo quiero que tengamos en cuenta, yo quiero que, es que para mí es importante que usted entienda que esa cultura patriarcal había dejado desamparado a esta mujer. Aparte de que la había desamparado, una mujer para esa época, viuda y sin hijos, no tenía futuro ni protección, no podía casarse con otro hombre, no podía hacer familia con otra persona. Y cuando una mujer no tenía hijos era considerada una deshonra para esa época. Y Dios no usa solo a los que tienen un pasado perfecto. Escuche bien.
Porque de pronto muchas personas creen, ahora que estamos en la tarea de trabajar en el evangelismo, una cosa que tenemos que hacerle entender a la gente es que no tiene que ser perfecta para venir a la iglesia. Es como el que cree que tiene que estar sano, es como si creyera que tiene que estar sano para ir al hospital. No se olvide, siempre lo hemos dicho, la iglesia es el hospital de los enfermos de pecado. Así que usted está enfermo de pecado y usted tiene que venir a la iglesia. Porque el Señor redime lo que el mundo rechaza. El Señor trae redención. Esta mujer, mire, se disfrazó de prostituta. ¿Cree que eso era correcto? ¿Para engañar a su suegro? ¿Cree que eso es correcto? No, es totalmente incorrecto. Y Dios transforma lo que parece sin esperanza, porque parecía que esta mujer no tenía esperanza. Primera de Corintios 1:28 dice: Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Dios escogió de lo vil y menospreciado para que las cosas que pensaba la gente que eran importantes se den cuenta que no son tan importantes. Ahora, punto número 2. La justicia prevalece sobre la injusticia humana. Judá no había cumplido sus obligaciones. Y cuando ella quedó embarazada, él quiso condenarla. ¿Por qué? Porque en ese momento que él le pidió estar con ella accedió por un cabrito supuestamente, porque él pensaba que era una prostituta. Y estuvieron en intimidad y ella quedó embarazada. Génesis 38:24 nos dice: unos 3 meses después le dijeron a Judá: tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora como consecuencia está embarazada. ¿Y sabe qué dijo Judá? Mire lo que dice: sáquenla y quémenla por pecadora, porque es que yo soy Judá, yo soy santo, yo no merezco ser castigado, quémenla. Porque ella no tenía por qué meterse con otro hombre, si era viuda de mis hijos. Y él quiso mandarla a castigar con la muerte. Mire la hipocresía y la doble moral de este señor. No cumplió la tradición del levirato, que era algo injusto para la época. Luego fue y buscó una prostituta para tener intimidad sexual. La Biblia aclara que Judá se había quedado viudo. Pero entonces, como era viudo, él tenía derecho. Es que hay que echarse una canita al aire. La excusa que tienen muchos hombres es que los hombres tenemos necesidades. ¿Ha escuchado esa excusa? Yo he escuchado esa excusa. A hombres hasta casados. Es que uno como hombre tiene necesidades. Sí, tiene necesidad de Cristo y arrepentirse de su pecado, pecador, carnal. Y aparte de eso, ese señor la manda a matar. No, castíguenla por pecadora. Y Tamar se había blindado, porque cuando le dijo que le mandara el cabrito, él dijo: pero ¿cómo? ¿Qué garantía me va a dar de que sí me va a mandar el cabrito? Porque usted no tiene el cabrito ahora. Y entonces ella le dice: deme su bastón, ¿sí? Le pidió las cosas que tenía ahí, que le dejara su sello de identidad, el cordón que tenían los judíos en esa época. Y cuando la estaban sacando para matarla, porque ni siquiera fue él mismo, ¿no? Él mandó a otros. Cuando estaban sacando para matarla, ella le dijo: vea, llévenle, antes de que me mate, llévenle esto a Judá, ¿sí? Para que él sepa quién es el papá del niño que estoy esperando. Y solo en ese momento, cuando le llevaron esas cosas a Judá, él reconoció su error, su pecado, y declaró y dijo: ella es más justa que yo. Génesis 3:26b. Ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Selá, porque no cumplí. Esa mujer buscó justicia, de una manera incorrecta, buscó justicia. Pero aunque las personas nos fallen, Dios nunca nos abandona. Esto nos muestra que no importa el error que nosotros que hayamos cometido, no importa el pecado que usted haya cometido. Yo no sé qué pecado usted ha cometido o está cometiendo.
Yo lo que lo invito es hoy a que estamos en la gracia de Jesucristo, en la gracia del Señor, a que usted reconozca que es pecador, que reconozca que ha pecado contra Dios y que ha hecho cosas malas contra Dios, y que se arrepienta de su pecado y entregue su vida a Jesucristo. A eso es lo que yo lo llamo hoy, porque no importa lo que usted haya hecho, nuestro pasado no nos define. Dios tiene la última palabra. Escuche bien, su pasado no lo define, Dios tiene la última palabra. Y si usted viene delante de la presencia del Señor con un corazón dispuesto, de un corazón convencido de que usted es un pecador, y viene delante de Dios y le dice: Señor, yo reconozco que he pecado y te pido perdón, me arrepiento de mi pecado y me quiero apartar de él, y quiero aceptar a Cristo en mi vida, y quiero ser seguidor de Cristo. Yo creo en Jesucristo, creo en ti. El Señor va a hacer la obra en usted, y usted va a tener ese nuevo nacimiento del que habló Jesucristo. Y en su cultura, Tamar quedó marcada por la vergüenza, la desesperanza, la desesperación. Pero Dios tenía un propósito mayor con la descendencia de Tamar, tanto que es contada en la genealogía de Jesús. Dios la restauró y la hizo parte de la historia de redención, para demostrar que aunque fuera una mujer que fue engañada, que fue una mujer que fue desechada, Dios la podía tomar y hacerla parte importante de la genealogía de Jesús, hacer una diferencia en ella. Él no nos define por lo que hicimos, sino por lo que Él hace en nosotros. ¿Ha escuchado la definición de fe? La definición de fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando empezaron a predicarme el evangelio a mí, en el corazón de las personas que predicaron el evangelio a mi vida y a la vida de mi familia, lo que vieron fue ellos una convicción de fe. Porque si hubieran dependido de cómo era yo en ese momento, pues no hubieran predicado el evangelio. A veces por eso no le predicamos a otro, porque pensamos que Dios no puede hacer nada con esa persona. Pero Dios no define a la gente por lo que está haciendo en el momento, sino por lo que Él va a hacer con esas personas. Y Dios en mi caso no me definió por lo que yo era en ese momento y por las cosas terribles y malas que había hecho, sino que Dios me definió por lo que Él iba a hacer conmigo. 20 años después estoy aquí parado predicando el evangelio. Nadie creería eso. Nadie se imaginaría eso hace 22 años. Y Dios puede con cualquier situación y con cualquier caso. Dios no significa que haya aprobado el método que utilizó Tamar para cumplir el propósito. Dios no aprueba el engaño ni la inmoralidad, pero lo que nos demuestra es que Él puede redimir las situaciones más difíciles, las cosas más terribles. Dios las redime. Aunque Tamar buscó actuando justicia dentro de la cultura de su tiempo, porque Judá fue el que al final realmente cometió el error mayor, la injusticia de negarle su derecho, nosotros podemos saber que Dios transforma de lo peor a algo lleno de propósito. En esta situación podemos ver la gracia de Dios. En medio de la maldad, en medio del pecado de los hombres, vemos Dios cómo se glorifica. Esto nos tiene que dar esperanza, porque yo no sé, yo hasta que no me imagino, no sé, pero no sé si alguno de los que está aquí ha hecho alguna cosa como esa. Y si usted ha hecho alguna cosa como esa, de pronto usted prometió y no ha puesto en levirato a la esposa de su hijo. Pero usted tiene arreglo. Oiga, usted tiene arreglo en Cristo. Su matrimonio tiene arreglo. Sus finanzas tienen arreglo. Muchas cosas de lo que usted esté viendo tienen arreglo. Lo más importante, ¿sabe cuál es? ¿Qué es lo más importante? Que usted puede ser perdonado de su pecado. Eso es lo más importante. Y que puede ser salvo en Cristo. Ahora hablemos de Rahab. Segundo, Rahab.
La historia de Rahab la encontramos en Josué 2:6. ¿Sí? Ahí usted encuentra la historia de Rahab. Capítulo 2, completo, y 6. Es un pequeño fragmento. Cuando exploramos la genealogía de Jesús encontramos nombres que nos sorprenden. Entre ellos está Rahab. Porque si usted queda sorprendido de Tamar, que se disfrazó de prostituta, pues le cuento una historia. Rahab era prostituta. Ella no se disfrazó de prostituta, era una prostituta. ¿Ya entiende para dónde vamos con esto de que tu pasado no te define? Una mujer que a los ojos del mundo no tenía valor, pero que en las manos de Dios su historia cambió para siempre, también incluida en la genealogía de Jesús. Y aparte de eso, Rahab era una prostituta de Jericó, una ciudad pagana que vivía de espaldas a Dios. Escuche, no era israelita, no era judía, era de un pueblo pagano, de lo vil y menospreciado. Dios escogió para avergonzar a los sabios. Sin embargo, la fe de Rahab, porque es que esta mujer actuó en fe, la llevó a ser redimida y usada por Dios, por el valor que tuvo. En el gran plan de Dios, Rahab fue importante. Esto nos enseña también que Dios no nos elige por nuestro pasado, sino por nuestra fe en Él. Su pasado no lo define. Entréguese en manos del Señor. Primera cosa para tener en cuenta de Rahab, la fe que trasciende el pasado. Rahab era una mujer que vivía en Jericó. Era una ciudad fortificada, o sea que tenía muros. Su casa estaba construida sobre el muro de la ciudad y ella se dedicaba, como les decía, a la prostitución. Un día, 2 espías israelitas enviados por Josué llegaron a Jericó para reconocer la ciudad que iban a conquistar. Y en Jericó se dieron cuenta que habían unos espías. Y como se dieron cuenta que había unos espías, los mandaron a buscar. Y algunos dijeron, los vimos por ahí en la casa de Rahab. Y se escondieron en la casa de Rahab. Pero Rahab, en vez de entregarlos a los soldados del rey, los escondió en la casa y los ayudó a escapar. ¿Sabe qué les dijo Rahab? Les dijo, mire, yo he oído hablar del poder del Dios de Israel. Ella era creyente de que había un Dios que era poderoso. Ella creía que había un Dios en el pueblo de Israel que podía hacer cosas maravillosas. Había escuchado cómo ese Dios había abierto el mar rojo y cómo había derrotado a otros reyes. Rahab reconoció que el Dios de Israel era el único y verdadero. Y hay mucha gente que se cree santa y no vive como Jesús. Y otros que cree que porque son una partida de pecadores, entonces no vamos a buscar a Jesús porque yo soy muy pecador. No importa tu pecado, ven a Jesús. No importa tu pasado, ven a Jesús. Ahora, siempre les he dicho, no significa que Dios quiera que usted siga en las mismas, que siga pecando, porque algunos creen que venir a Jesús es venir, levantar las manos, cantar unas canciones, irse y no saber más de Jesús hasta el siguiente domingo e irse a pecar toda la semana. No, arrepentimiento tiene que ver con apartarme de mi pecado. Si yo peco, me arrepiento y dejo de pecar. Pastor, pero es que usted no sabe. Sí, usted tiene razón, yo no sé, pero Dios sí sabe. Y si pudo redimir a Tamar y pudo redimir a Rahab, ¿por qué no lo va a poder redimir a usted? Dígame, ¿qué impide que usted sea redimido por la sangre de Cristo? Le cuento, la sangre de Cristo es 100% salvadora. No tiene que hacer usted nada más. Venir a Jesús, arrepentirse de sus pecados y ya es perdonado. Y no se olvide, el arrepentimiento va ligado a apartarme del pecado. Y en un acto de fe, esta mujer Rahab pidió que su vida y la de su familia fueran salvadas cuando Israel destruyera Jericó, porque ella ya dio por sentado, dijo, no, yo contra este Dios no pueden. En esta ciudad no van a poder.
Este Dios es muy poderoso, este Dios es el único y está respaldando a esta gente. Ya le dijo, vea, sálvenme a mí y a mi familia. Los espías le dieron una señal que debía colgar en la ventana, porque ella lo sacó por la ventana, ¿no? Con una cuerda lo sacó por la ventana para que se escaparan. Ella les ayudó a escapar. Y le dijeron, mire, aquí en esa ventana usted ponga una cuerda roja. ¿Y sabe qué significa todo esto? Rahab intercediendo por su familia. ¿Sabe qué tiene que hacer usted? No importa el pecado que usted haya cometido, interceda por su familia. ¿Usted quiere ver su familia salvada? Ore por su familia. Esta mujer intercedió, dijo, vea, sálveme a mí y a mi familia, por favor. Ayúdenme. No me abandonen, no me desamparen cuando ustedes vengan y la destrucción venga. No me vayan a destruir a mí también ni a mi familia. Y eso es lo que usted tiene que decirle, Señor, perdóname. Cuando venga tu ira, no me destruyas a mí, yo me arrepiento. Y dígale, y oro por mi familia, Señor, que mi familia te conozca, que mi familia se entregue a ti. Y días después, ¿sabe qué pasó? Los israelitas marcharon alrededor de Jericó por 7 días. Y al sonar las trompetas, los muros de la ciudad cayeron. Y todo fue destruido, excepto la casa de Rahab. ¿Y dónde estaba la casa de Rahab? En los muros de Jericó. Wow. Rahab fue rescatada, se unió al pueblo de Israel. Escucha, se unió al pueblo de Israel. Se la llevaron. Josué dijo, listo, esta mujer que nos ayudó, nos la llevamos. Más adelante se casó con un hombre llamado Salmón. Ahí los que decían, esta era la esposa del popularísimo Salmón. Y llegó a ser parte del linaje del rey David y eventualmente del linaje de Jesucristo. Rahab nos enseña que la fe en Dios puede cambiar nuestro destino sin importar nuestro pasado. No importaba de qué ciudad venía, de qué pueblo venía, el pecado que había cometido, no importaba. El Señor redimió su pasado. Hebreos 11:31 dice, fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías, ella había creído en Dios, ella había recibido a los hombres de Dios en su casa, los había ayudado a escapar. Rahab vivía en pecado, en un contexto de idolatría, pero su corazón la llevó a reconocer que Dios, el Dios de Israel, el único y verdadero, era el que podía salvarla. Tengo en cuenta que Dios no nos juzga por nuestro pasado, sino por nuestra fe y por nuestra disposición a seguirle. Si yo creo en Jesús, le sigo. Yo no solamente digo yo creo en Jesús y no le sigo. Si yo no le sigo, no estoy creyendo en Jesús. Si yo creo en Jesús, yo soy imitador de Jesús. Y saco tiempo para las cosas de Dios, saco tiempo para leer la palabra, saco tiempo para orar, saco tiempo para asistir a la iglesia. Tenemos grupos de hombres, de mujeres, de parejas, tenemos ayuno, tenemos reuniones dominicales, tenemos discipulado, pero no sacamos tiempo y nos decimos seguidores de Jesús. ¿Cuántas veces usted ha sentido que su pasado le impide acercarse a Dios? Pero Rahab nos muestra que cuando damos el paso de fe, Dios nos recibe por su gracia. La gente cree que debe ser santa para venir y entonces no, cuando yo me santifique voy a la iglesia porque es que yo soy un pecador. No, si usted no viene, usted no va a santificarse. Si usted no viene y viene y conoce al Señor y se entrega a Él, usted no va a ser santificado. Y ser santificado no es que usted sea santo, perfecto, maravilloso. Ser santificado es que nosotros somos santificados por Jesús. El que es santo es Jesús. Y Él nos santifica a nosotros con su sangre preciosa. Su pasado es pasado. Su pasado es pasado en Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado, una nueva vida ha comenzado. Así que la fe trasciende su pasado. La fe trasciende, va más allá de lo que usted hizo. Y ahora
segunda cosa para tener en cuenta de Rahab, la fe que actúa. Santiago 2, 24, 25 nos dice: Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab la prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. La fe de Rahab no se quedó en palabras. Ella tomó acciones, escondió a los espías, los ayudó a salir, pidió misericordia por su familia, se preparó porque sabía que iba a haber un ataque. Y la fe verdadera, escúcheme bien, la fe verdadera siempre nos mueve a actuar. La fe verdadera no es una fe pasiva. La fe verdadera es la que nos mueve a movilizarnos redundantemente. No basta solo con decir que creemos en Dios, debemos vivir conforme a esa fe. Creo en Dios, oro. Creo en Dios, leo la Biblia. Creo en Dios, me congrego. Creo en Dios, sigo los caminos de Jesús, sigo sus pisadas, hago conforme a su voluntad. Ahí es donde yo demuestro que creo en Dios, acciono. Creo en Dios, soy buen esposo. Creo en Dios, soy buen padre. Creo en Dios, soy buen hijo. Creo en Dios, sigo el evangelio. Creo en Dios, soy buen jefe, soy buen empleado. Me esfuerzo para hacerlo, por lo menos hago el intento. Lucho contra mi carne y contra mi pecado. Creo en Dios, me uno al camino de Jesús. Es acción. Pero la pregunta es, ¿lo está demostrando usted con sus acciones? ¿Está viviendo conforme a la palabra de Dios? ¿Cómo está demostrando usted su fe en el Señor? Mire, Rahab nos demuestra que creer en Dios nos lleva a tomar decisiones de valor, valientes, a confiar en Él. Imagine esa mujer, ¿qué hubiera pasado si se hubieran dado cuenta que ella escondió a los espías? ¿Le hubieran mandado a dar un premio, un galardón? Lo más seguro es que le hubieran matado. No se olvide, era una prostituta. ¿Qué más da matar a una prostituta? Pero el Señor la guardó, la protegió. Y última cosa, la fe trae redención. Rahab no solo fue salvada de la destrucción de Jericó, sino que fue redimida para estar en la genealogía de Jesús. Porque Dios no excluye a nadie por su origen o por su pasado, ni por su etnia, ni por su vida sexual. No, Él no excluye a nadie. Es que yo fui muy malo, pastor. No importa, Dios te puede redimir. Que usted tenga que enfrentar las consecuencias es otra cosa. Pero usted puede ser redimido. Usted puede ser redimido. Pero tiene que apartarse del pecado. Ya que usted no quiere apartarse del pecado, es otra cosa. Es otra historia. Somos nosotros los que tenemos la tendencia a excluir a otros. ¿Sí? A pararnos en la puerta de la iglesia y no permitirle, es que usted no es tan santo, entonces usted no puede entrar. Nos convertimos en el peaje del cielo. Y algunos lo peor es que cobran. ¿Sí entiende, no? Entonces decidimos quién entra y quién no entra. Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es predicar el evangelio, predicar la salvación, predicar el arrepentimiento. ¿Qué dijo Jesucristo? Arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Vino a traer, ¿qué decía Juan el Bautista? Arrepiéntanse. ¿Qué predicaba Pedro? Arrepiéntanse. ¿Qué predicaba Pablo? Arrepiéntanse. Eso es lo que predicamos nosotros. Pero yo no soy el peaje. De mí no depende que usted vaya para el cielo. Yo cumplo con ser esa atalaya de decirle, usted, como todos los que estamos aquí, estamos destituidos de la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Porque todos los que estamos aquí, desde el más pequeñito, los que están acá, desde el más pequeño que está acá, aunque no lo crean, desde el más pequeño, estamos en rebelión contra Dios.
Estamos rebelándonos contra Dios y por eso es que no nos gusta escuchar su palabra y por eso es que la carne y el enemigo nos dice, ay, es que es tan harto eso, ay, no, es que el pecado, que el pecado. Pero nosotros no podemos creer que somos mejores que otros. Que Dios no tome en cuenta nuestro pasado no significa que debamos seguir en nuestro pecado. Rahab pasó de ser una extranjera pecadora a formar parte del linaje del Salvador, a ser parte del pueblo de Israel. Mire lo que dice Josué 6:25. Así que Josué le perdonó la vida a la prostituta Rahab y a los parientes que estaban en su casa, porque ella escondió a los espías que él había enviado a Jericó, y Rahab vive con los israelitas hasta el día de hoy. Como este mensaje de tu pasado no te define, también lo preparamos para los niños. Me puse a buscar cuál de las dos historias era menos densa para contársela a los niños. Contarle la de Tamar hubiera sido un enredo. Entonces al final escogimos la historia de Rahab. Y yo dije, voy a buscar en algún texto de Rahab que nombren a Rahab sin decir que era prostituta. Y no hay. Siempre la Biblia dejó claro de dónde había venido Rahab. Siempre está esto que dice aquí. José le perdonó la vida a la prostituta Rahab. Y uno ve el Nuevo Testamento, la prostituta Rahab. Y uno ve y siempre dejan claro, pero no era para estigmatizarla. ¿Sabe por qué lo hace la Biblia y nos muestra eso? Para demostrar que el pasado de una persona no lo define. Usted debe disponerse a ser parte del pueblo de Dios también, así como esta mujer. Si usted clamó al Señor y usted le está diciendo, ay Señor, háblame, y usted viene a la iglesia y el Señor le habla y usted se va para la casa y dice, ay Señor, no me habla, pues Dios te está hablando el día de hoy. ¿Sabe qué le está diciendo? Dios usa personas imperfectas. ¿Sabe qué más le está diciendo? Dios puede, sin importar tu pasado. ¿Sabe qué más te está diciendo? Dios no se fija en tu pasado, sino en tu fe. Eso es lo que le está diciendo Dios. Yo quiero ver una iglesia levantada en el poder del Señor, en fe, predicando el evangelio, siendo salva realmente, siendo verdaderos discípulos. Mire, la fe verdadera se demuestra con acciones. Tenemos un discipulado, empieza dentro de 8 días. Para los nuevos, ¿cómo usted demuestra su fe? Véngase a discipulado. Para los nuevos, 1 de la tarde, 1 horita, vengan 1 hora. ¿Es tan difícil sacar 1 hora de su vida para aprender del evangelio? La fe se demuestra con acciones. Pero es que es pastor, es que usted no sabe. No, pues vuelvo y repito, yo no sé, pero venga. Haga lo necesario. Jesús murió en la cruz por usted. Se entregó. Jesús no dijo, es que yo no puedo ese día. Es que el día que me citaron a la crucifixión, yo ese día estoy ocupado. A esa hora, ¿no puede ser más tarde? No, hagamos una cosa. El próximo mes que lo vuelvan a abrir, yo vengo. Hay gente que me viene diciendo eso hace 1 año. No, la próxima vez que lo abran, yo voy. ¿Qué tal? Imagínense Jesús diciendo, no, la próxima vez. Y así cada semana, no, el otro año, no, todavía no me crucifiquen, esperen, no, después. Pero sacamos unas excusas, nos excusamos para no hacer la voluntad de Dios. Pero mire, aún así Dios nos redime, nos integra en su familia si nosotros creemos en Él, nos arrepentimos y venimos a su presencia. La cosa es que cuando yo me convierto realmente, mi visión cambia. Sin importar de usted venga, de dónde usted venga, el Señor lo puede usar. Hoy es el día para confiar en que Dios está escribiendo una nueva historia en su vida. Hoy es el día para dejar de lado el pasado atrás, ya lo pasado. No importa lo que usted hizo, sino que importa lo que Dios va a hacer con usted. Póngase de pie, vamos a orar.